Bienvenidos a una clase más de Ríos en tu casa. Como siempre, felices de poder reencontrarnos por este medio, felices de tener una nueva clase, ¿sí? Una nueva sesión de liderazgo espiritual. Hoy puntualmente vamos a ir al capítulo número 6 y vamos a estar justamente hablando de esto, ¿sí? Hablando de lo que es, o introduciéndonos un poquito más a lo que es el liderazgo espiritual. Estuvimos hablando un poco acerca en las clases pasadas de lo que es la autoridad espiritual, lo que representa, lo que es la desobediencia, cómo debemos ser realmente obedientes, ¿sí? Para poder tener un liderazgo efectivo. Hablamos de lo que es tener un liderazgo efectivo. Y hoy vamos a empezar un poquito a introducirnos, como les decía, en este tema que es el liderazgo espiritual en sí, ¿sí? Tenemos distintos ejemplos de liderazgo, tenemos distintos ejemplos de lo que es un líder, pero nosotros obviamente nos queremos enfocar en lo que es el liderazgo espiritual puntualmente, ¿sí? Para esto, como siempre les pido, que tengan ahí a mano sus manuales, que tengan a mano la palabra, porque vamos a estar leyendo algunos versículos. Y bueno, y esto del liderazgo espiritual, ¿no? O sea, ¿qué es el liderazgo espiritual? ¿Cómo yo me voy desarrollando en este liderazgo espiritual? Que como lo hemos dicho algunas veces ya, no es solamente que de una vez y para siempre uno se convierte en un líder espiritual, sino que todo lo contrario, uno tiene que ir moldeando su carácter, ir creciendo, ¿sí? Dijimos, y algo muy importante para poder remarcar, es que el liderazgo espiritual, ¿sí? Y lo que va a depender de que yo sea un buen líder, no es la habilidad que yo tenga, ¿sí? No es el talento que yo tenga, no son los dones que yo tenga, sino hablamos, espero que recuerden, que hablamos que va más allá de la habilidad, ¿sí? Que un líder espiritual, ¿sí? Se va consolidando a medida que va trabajando su carácter, ¿sí? Liderazgo espiritual no es solo habilidad, no es solo don, no es que si no naciste siendo líder no vas a poder ser líder, ¿no? Sino que decimos que el liderazgo espiritual es algo que yo voy trabajando, es algo que yo voy adquiriendo, son habilidades que yo voy trabajando y además, y como fundamental, yo tengo que trabajar mi carácter, ¿sí? Mi carácter en Cristo, bueno, para poder ser ese líder espiritual que quiero ser, ¿sí? Así que ahí con los manualcitos en mano, con la palabra en mano, como les decía, hoy vamos a empezar con el capítulo número 6, ¿sí? Vamos a hacer como hicimos las clases pasadas, que lo vamos a dividir a la mitad, ¿sí? Para poder desarrollarlo bien y para poder tener el tiempo necesario para profundizar un poquito más en cada parte. Así que hoy vamos a ver el punto A y el punto B del capítulo 6, ¿sí? La parte número C la vamos a dejar para la próxima sesión, ¿sí? Ustedes, como siempre saben, en el principio del capítulo van a ver que hay unas preguntas que nos dicen preguntas orientadoras. Una de las preguntas que yo le puse en el pizarrón es: ¿cuáles son las cualidades indispensables que tiene que tener un líder espiritual? ¿Sí? ¿Qué es aquello? Dijimos que no se trata simplemente o no se trata solamente de habilidades, sino de poder desarrollar un carácter, pero sí que es aquello indispensable que yo tengo que tener para ser un líder espiritual, ¿verdad? Hay cualidades, ¿sí? Hay cosas que yo tengo que tener que son indispensables para poderme desarrollar como un líder espiritual. Y son cosas que están en la palabra, que ahora las vamos a ir viendo, y son cosas fundamentales que tenemos que tener en cuenta y que hablan de esto que decíamos hoy del carácter, ¿sí? Habla de ese carácter que está siendo formado y transformado continuamente, ¿sí? Al carácter de Cristo, del Señor. Entonces vamos a ver dos enseñanzas, ¿sí? La de Pablo y la de Pedro. Yo se los puse en el pizarrón para que ustedes puedan ahí tenerlo, para que se lo vayan visualizando, ¿sí? Entonces, tenemos a Pablo, cómo le habla a Timoteo, ¿verdad? Y bueno, hay unos puntos ahí que algunos ya lo hemos conversado, ya hemos hablado un poquito de esta parte de Timoteo, y la enseñanza de Pedro también hacia los líderes, hacia los ancianos, hacia los jóvenes. Entonces vamos a ir hablando un poquitito de eso. ¿Bien? Los invito a que podamos leer en la palabra Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, ¿sí? Y dice así: requisito de los obispos.
Y miren cómo empieza el capítulo número 3. Palabra fiel. ¿Sí? Eso es algo que me llama la atención, ¿no? Cómo Pablo arranca en el capítulo 3 diciendo palabra fiel. O sea, esto que les voy a decir, esto que te voy a decir, Timoteo, es una palabra fiel. Esto que te voy a decir, o sea, presta atención a esto, Timoteo. ¿Sí? Entonces empieza palabra fiel, 2 puntos, ¿verdad? Entonces prestemos atención a esto, ¿sí? Esta es una palabra fiel. ¿Y cómo sigue? Dice, si alguno anhela obispado, ¿qué es eso? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Sí? Entonces esta palabra nos tiene que quedar grabada en nuestro corazón, ¿sí? Primera de Timoteo 3, 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra, ¿sí? Desea. Lo hemos hablado en algunas clases ya, pero qué bueno y qué importante es esto de anhelar el obispado, ¿sí? A veces, y ya me acuerdo, creo que fue la primera clase que estuvimos viendo, que a veces tenemos como ese concepto, ¿sí? De que anhelar un papel o anhelar un lugar, ¿sí? O mismo anhelar el obispado, anhelar un liderazgo, a veces lo tenemos como un mal concepto, ¿no? Como que está mal, ¿verdad? Y como con una falsa humildad decimos, no, yo no anhelo tal lugar. Pero acá Pablo nos está diciendo que anhelar el obispado, ¿sí? Que anhelar el liderazgo, que anhelar estar en una posición es algo bueno, ¿sí? El que anhela obispado, buena obra desea. Y además dice, palabra fiel es esta, ¿verdad? Luego continúa en el capítulo 2, dice, pero, ¿verdad? Pero es necesario, y ahí nos empieza a dar algunas enseñanzas y algunos requisitos que da Pablo, sí, que en realidad Pablo se los está dando a Timoteo, que nosotros debemos tener. Entonces, comenzamos, ¿verdad? Anhelando el obispado, comenzamos anhelando el liderazgo, comenzamos con ese anhelo, ese fuego en el corazón, esa pasión de ser líderes, de ministrar a otros, de guiar a otros, de alimentar a otros, ¿verdad? El que anhela obispado, buena obra desea. Empieza con un deseo, luego dice, pero es necesario. Entonces ahí Pablo nos da un montón de requisitos, ¿sí? Una línea de requisitos que nosotros debemos ir viendo en nuestra vida, ¿sí? ¿Para qué? Para poder cumplir, para poder ser esos líderes espirituales a los que los queremos transformar, ¿verdad? Entonces sigue así en el versículo 2. Pero es necesario, ¿vieron ahí, no? El que anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, ¿sí? ¿Qué es necesario? Que el obispo, que el líder sea irreprensible, ¿sí? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio, ¿de dónde? De los de afuera, ¿sí? No solamente buen testimonio dentro de la iglesia, sino buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Entonces acá vemos estos requisitos, ¿no? Estos requisitos que Pablo le pone a los obispos, ¿sí? Que le está diciendo a Timoteo, mira, está buenísimo, deseamos el obispado, anhelamos el obispado, es una buena obra desearlo, pero hay unos requisitos, como hablábamos, ¿no? Entonces tenemos unos requisitos que son sociales, requisitos morales, requisitos intelectuales, requisitos de personalidad, familiares y madurez. Y uno dice, ¡guau! ¿Cuántos requisitos, no? Pero requisitos que son necesarios, ¿sí? Necesarios para ir trabajando en esto de ser esos verdaderos líderes espirituales, ¿verdad? Para ser esos líderes que impacten, para ser esos líderes que impacten en otros, que transformen a otros, ¿sí? Que puedan realmente mostrar el carácter de Cristo en los demás. Vamos a ir leyendo en el punto A del manual, ¿sí? Y como decíamos hoy, ¿no? Y arranca bien en el punto A, dice, la mayoría de las características, ¿sí? De las que nos habla Pablo, ¿verdad?
no nos están hablando de habilidades, sino que nos están hablando de carácter, ¿sí? Y en esto vamos a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque en el carácter es algo que vamos a tener que trabajar toda nuestra vida, ¿sí? Entonces, tenemos que seguir machacando nuestro carácter, ¿sí? Para poder convertirnos en esos líderes espirituales es carácter, 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 ¿sí? Entonces, Pablo acá no habla, la gran mayoría, como dice, son requisitos de carácter, ¿sí? No son requisitos de habilidades, que sí también tengo que ir adquiriendo, que sí también tengo que ir trabajando, pero es importante que trabajemos en nuestro carácter. Los requisitos sociales, el comportamiento del líder con las personas que están en la iglesia debe ser irreprochable, ¿sí? Con tus hermanos en la iglesia, tu comportamiento tiene que ser irreprochable, ¿sí? O sea que un requisito social es que dentro de tu comunidad, dentro de tu congregación, y bueno, y también en otras congregaciones y en otras comunidades, tu comportamiento debe ser irreprochable, que nadie pueda decir nada de tu comportamiento, ¿sí? Además, como leíamos hoy, de tener un buen testimonio, ¿sí? De los que están afuera de la iglesia, afuera de la congregación, de los que no están en tu comunidad, ¿sí? Que dentro, o sea, dentro y fuera, tu requisito social es que seas irreprochable, ¿sí? Que puedas ser irreprochable dentro de la iglesia y que fuera de la iglesia puedas dar un buen testimonio, ¿sí? Entonces, y eso ahí abarca toda nuestra vida, ¿verdad? Abarca nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro estudio, con nuestros vecinos, en nuestra familia. Tenemos familia a veces que no van a la iglesia, entonces que nuestro buen testimonio, ¿sí? Lo podamos ir dejando por todos los lugares donde estemos, por todas nuestras áreas, ¿sí? En donde nos movamos, ¿verdad? Entonces, requisito social, ser irreprochable dentro de la iglesia y tener un buen testimonio, ¿verdad? En las áreas, en los diferentes lugares donde yo me muevo. Requisito moral, y como leíamos hoy acá, ¿no? Que decía Pablo, tiene que ser marido de una sola mujer y mujer de un solo marido. La inmoralidad en todas sus formas descalifica al líder, ¿sí? De ejercer su rol bajo la aprobación de Dios. Un líder, y esto es algo que yo me lo subrayé, porque la verdad que me gustó mucho, no debe tolerar en privado algo que en público no lo haría, ¿verdad? Algo que en público afectaría su testimonio, ¿verdad? Y eso nos habla de integridad, ¿sí? Un requisito moral es que vos lo que hagas en privado, ¿sí? Si eso se hace público, no te avergüences, ¿verdad? O sea, que no hagas algo que pueda manchar tu carácter, ¿verdad? Entonces, ¿y de qué nos está hablando esto? Nos está hablando de integridad, ¿sí? Integridad, ¿qué es? Bueno, justamente, integridad es ser lo que somos, ¿verdad? Cuando nadie nos está viendo, ¿sí? Entonces, el requisito moral que nos pone Pablo es que podamos ser íntegros, ¿sí? Que nuestra vida privada, ¿verdad? Pueda ser acorde con nuestra vida pública, ¿verdad? Que no digamos una cosa y hagamos otra, ¿sí? Entonces, requisito moral, integridad, nos habla de integridad, ¿sí? Requisito intelectual. ¿Y de qué nos habla este requisito intelectual? Bueno, miren, dice, debe ser prudente, dotado de juicio cabal, una equilibrada condición de la mente, resultado de una automoderación. Y en esto, nosotros, ¿sí? En nuestra mente, tenemos que estar constantemente, como hablamos del carácter, ¿sí? En la mente también está nuestro carácter, debemos constantemente renovar el espíritu de nuestro entendimiento, ¿sí? Automoderarnos, ¿verdad? Nuestra conducta debe ser decente y respetable. Una vida ordenada es el resultado de una mente ordenada, ¿sí? Entonces esto está bueno para que nos podamos hacer un ejercicio, ¿verdad? Bueno, ¿cómo está siendo mi vida? ¿Sí? ¿Mi vida está siendo ordenada o mi vida está siendo desordenada? Porque seguramente, ¿sí? Como yo veo el reflejo de acá de mi vida ordenada, va a ser como esté mi mente, va a ser como estén mis pensamientos. Entonces, está bueno, ¿sí? Que nos podamos ir replanteando esto. Bueno, poder ordenar mi mente, ordenar mis pensamientos, ¿para qué? Bueno, para también poder ordenar mi vida. Imposible tener una vida ordenada si mi mente está desordenada, ¿sí? Si mi mente está desordenada. Mental y espiritualmente tengo que estar apto para poder enseñar, ¿sí? Bien,
y algo que está bueno acá, el líder espiritual tiene la responsabilidad de enseñar a todos los que están bajo su cargo, aunque no a todos al mismo nivel. Su instrucción debe ser apoyada por una vida intachable. Entonces, vamos a tener gente que vamos a estar ministrando, que vamos a tener que estar enseñando, quizás no estén todos en el mismo nivel, pero sí nosotros, como estos líderes espirituales, nos tenemos que preparar para poder enseñar a todos, ¿sí? Entonces, un requisito intelectual es que tenemos que ser prudentes y que tenemos que examinar nuestros pensamientos, ¿sí? Examinar nuestra vida. Una vida ordenada solamente la puedo llevar a cabo si tengo una mente ordenada, ¿sí? Entonces, orar, pedirle al Señor que renueve, ¿sí?, el espíritu de nuestro entendimiento, pedirle al Señor que realmente refresque nuestros pensamientos, que traiga vida a nuestros pensamientos, ¿sí?, para ordenar nuestra mente, ¿sí? Para ordenar nuestra mente y que esto nos ayude a ordenar nuestra vida. Requisitos de la personalidad, ¿sí? Entonces, un requisito de la personalidad es esto, ¿no? Es ser cordial, ¿sí?, ser amable y no ser un líder provocador, ¿verdad? O sea, un requisito de personalidad es esto, ¿no? Ser un líder amable, ser un líder cordial y no estar provocando, ¿no? No estar provocando a la gente, o yo que sé, a las divisiones, o a que se enoje, o a, ¿no? O sea, sino más bien ser un pacificador, ¿sí? El líder debe ser prudente y sobrio en vez de un disputador y contradictor. Debe tener una disposición conciliadora, ¿verdad? Entonces, un requisito es este, es poder ser, como les decía hoy, pacificadores, ¿sí? Llevar a la reconciliación, a la gente a la reconciliación con sus pares y a la reconciliación con el Señor, ¿sí? Bien, entonces nosotros tenemos que ser conciliadores, ¿verdad? Siempre buscar una solución pacífica a un arduo problema o a una situación explosiva. Y verdad que muchas veces en distintas situaciones, ¿sí?, vemos cómo debemos crecer en esto, ¿sí? Cómo debemos crecer en ser pacificadores, ¿sí?, en ser conciliadores. En vez de que explote todo, no, nosotros tenemos que hacer que baje, ¿no?, que bajen las tensiones, ¿verdad? Para poder traer paz, ¿verdad? Para poder reconciliar. Bien. La avaricia, ¿sí?, y su gemelo, el amor al dinero, ¿sí?, son factores que los tenemos acá, que nos habla Pablo, que son descalificantes para un líder espiritual, ¿sí? Nos tenemos que mover y tenemos que servir al Señor y debemos anhelar el obispado, pero no pensando en una remuneración económica, ¿no? No pensando o sea, con el amor al dinero y con esa avaricia de que, bueno, voy a hacer esto para recibir esto a cambio, ¿no? Sino que es dar y poder ser esos líderes espirituales que den desinteresadamente, ¿sí? Desinteresadamente. Es necesario que esté dispuesto a aceptar un cargo, tanto si la remuneración es humilde como si es alta. Sí, en esto también tenemos que aprender, ¿verdad? Bueno, ser realmente humildes, ¿sí? Y que el amor al dinero no nos engañe, ¿no? Bueno, otro requisito es el requisito familiar, ¿verdad? Entonces acá, justamente, ¿no?, nos dice, no podés encargarte de una iglesia o encargarte de un liderazgo, ¿sí?, si tu casa es un desastre, ¿no? Si no podés gobernar en tu casa, ¿verdad? Dice, mientras esté cuidando los intereses de la iglesia u otra actividad espiritual, el líder no debe descuidar a su familia, que es su responsabilidad personal y primaria. Y esto lo hemos visto en estos años, yo al menos lo he visto muchas veces, ¿no? Cómo se da este problema en la familia, ¿sí? Que la persona o el líder se mete tanto en la iglesia que su responsabilidad primaria, ¿sí?, y personal, que es su casa, su familia, sus hijos, su matrimonio, queda descuidado. Entonces, ojo a esto, tengamos cuidado, ¿sí? Tengamos cuidado de cuidar nuestra casa, de cuidar nuestra familia, nuestra primera, ¿sí?, responsabilidad, nuestro primer lugar donde nosotros debemos ministrar, donde debemos pastorear es en nuestra casa, ¿sí? Es en nuestra familia, ¿sí? Es en nuestro núcleo familiar, ¿sí? Entonces, un requisito que es importante prestar atención es este, ¿sí? Un requisito importante es la familia, ¿sí? No descuidar eso, lo primero, ¿sí? Lo primero que es la familia. Entonces, está bien, me meto en las actividades de la iglesia, me meto en actividades espirituales, me meto en el cuidado de la iglesia, pero primero
tengo que cuidar mi casa, ¿sí? Primero tengo que cuidar mi familia, que es mi primera responsabilidad. Bien, y otro requisito para este liderazgo espiritual es la madurez, ¿verdad? Y acá en la madurez, hablamos de madurez hasta biológica también, ¿verdad? Entonces uno va creciendo, ¿sí? Uno va madurando, uno va adquiriendo cosas, uno va creciendo en nuestra personalidad, ¿sí? La madurez es indispensable para poder ser líderes espirituales. Una planta necesita tiempo para echar raíces y llegar al desarrollo óptimo y esperado, ¿sí? Entonces, no nos apuremos, ¿sí? Sino que vayamos viendo los procesos en nuestra vida y vayamos viendo cómo vamos creciendo, así como una planta que es plantada y que tiene que ser regada y tiene que ir creciendo y va agarrando fuerza y va madurando, nuestras vidas también, ¿sí? En el Señor, nuestra vida espiritual, nuestra vida biológica, así que realmente podamos ir, como hablábamos, el carácter, ¿no? Ir transformándonos, ir madurando para poder ser esos líderes espirituales, ¿sí? El proceso no puede ser apresurado, ¿sí? No nos apresuremos en los procesos. No apresuremos los procesos de nuestra vida, de nuestro crecimiento, ¿sí? El líder espiritual debe ser probado. Y tenemos acá en 1 Timoteo 3:10 que nos dice, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerza el diaconado si son irreprensibles, ¿verdad? Entonces, a medida que vayamos madurando, ¿sí? Que vayamos madurando nuestro liderazgo, ¿verdad? Nuestra función dentro de la iglesia, vamos a ir siendo probados, ¿sí? Vamos a ir siendo probados para ver si realmente estamos siendo maduros, entonces realmente tenemos que ir prestando la atención e ir viviendo cada proceso, ¿sí? Que cada proceso que vayamos viviendo realmente pueda ser de crecimiento, ¿sí? Les ruego que sean cuidadosos, ¿sí? Cuidadosos, que lo hagan voluntariamente, que no manipulen, ¿sí? A las personas que están pastoreando, que están liderando, ¿sí? Esto nos habla de un liderazgo espiritual fuerte, ¿verdad? Un liderazgo espiritual que lo hace con amor, ¿sí? Que lo hace no teniendo señorío sobre las personas, ¿sí? No manipulando a la gente, sino entendiendo, bueno, que tenemos que cuidar, ¿sí? Cuidar de la grey. ¿Bien? Entonces, preguntarme, ¿cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi motivación? El servicio del líder espiritual debe ser desinteresado, ¿sí? Desinteresado, no debe ser, como decíamos hoy, manipulado, ¿no? No debe haber manipulación en nuestro servicio, no es un régimen dictatorial en el que yo es lo que yo digo, ¿verdad? Y eso es lo que se tiene que cumplir. El dictador lo que hace es manipular, ¿verdad? El líder lo que hace es motivar, ¿sí? Motivar a la gente para que pueda moverse en ciertas direcciones. Es responsabilidad, ¿sí? Ser ejemplo en la congregación. El líder debe ser revestido de humildad, como decía acá, ¿no? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuál es? ¿Verdad? ¿Cómo es que algunos líderes tienen más gracia que otros? ¿Cómo es que algunos líderes tienen más llegada a las personas que otros? Bueno, acá tenemos un punto importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿sí? Entonces, ¿qué hace que los líderes tengan más gracia? Que sean humildes, ¿sí? Trabajar en la humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia, ¿sí? A los humildes. Entonces, que en este tiempo nos podamos preguntar esto, ¿no? Esto que nos plantea Pedro, que es fuerte, ¿no? Porque dice, les ruego que apacienten la grey. Les ruego que tengan cuidado de la grey. Entonces, que nos podamos preguntar también cuál es mi motivación para el liderazgo. Si vamos a dejar por acá, vamos a continuar la clase que viene. Les pido que estén reflexionando acerca de esto, ¿sí? Reflexionando acerca de lo que significa y la importancia que tiene el liderazgo espiritual, como veíamos, los requisitos que Pablo nos da, que podamos seguir trabajando en esto y además que podamos profundizar en esto que Pedro nos está hablando, ¿sí? En esto de cuidar, en esto de les ruego, ¿sí? Que apacienten la grey, ¿sí? Entonces, que podamos entender la importancia, ¿sí? Que tiene el cuidado de la gente, el cuidado, y como líderes espirituales, que podamos seguir
creciendo en esto, que podamos seguir profundizando en esto. Los animo a que en esta semana puedan estar reflexionando acerca de esto y puedan estar viendo sus motivaciones también. ¿Sí? Los amo, los bendigo, cualquier cosa estoy a las órdenes, me escriben y bueno, ahí estamos en contacto. Nos vemos.